Qué tema tan interesante verdaderamente ha sido todo este tiempo del título del Congreso. Pues ha sido muy retador, verdaderamente mueve todo lo que somos, ¿verdad? Mueve todos nuestros conceptos también. Y yo recuerdo las enseñanzas sobre el orden, ¿verdad? Que el pastor Olivares ha estado compartiendo, y otros pastores también. Yo sé que esto se diseminó como pólvora porque removió todo exactamente, y nos dimos cuenta el desorden que en ocasiones teníamos o tenemos en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en todas las áreas, en la iglesia, en la oficina, ¿verdad? En todos lados te das cuenta de todo lo que había que ordenar. Y este tema de el perdón, mis hermanos, igualmente es un tema vital, igualmente es un tema que mueve todo lo que somos, porque todos somos partícipes de este tema. Si alguien dice, nadie creo que pueda decir, yo ese tema ya lo domino, yo ya soy el más humilde de todos, yo ya no necesito ni que pedir perdón, ni que me perdonen, porque yo lo hago todo bien. Creo que no. Entonces, porque Cristo conocía y conoce nuestras debilidades, nuestra carne, cómo somos, y Él sabe que el perdón debe de ser parte activa en la vida cristiana. ¿Cuántos lo creen? Parte activa en la vida cristiana. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, ¿lo tiene conmigo? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está exactamente la verdadera virtud en el ejemplo a seguir. Cristo Jesús, mis hermanos, es nuestro ejemplo a seguir. El pastor Olivares ayer daba el inicio, ¿verdad?, del arranque del tema exactamente de el perdón, la virtud de perdonar, lo que significaba perdonar. Pero, hermanos, es un tema que se puede tocar una y otra vez, y es tan amplio que jamás vamos a llegar al fondo del tema, pero sí va a ser mella en nuestro corazón. Entonces dice aquí que el máximo ejemplo es Jesús, que a Él tenemos que seguir, y nos da un ejemplo de lo que Él hacía y lo que hacían en Él, y sin embargo Él no maldecía, Él no amenazaba, y sin embargo Él resistió. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba al Padre su causa. Y eso es algo, mis hermanos, que nos debe de enseñar a que no tenemos que tomar por nosotros mismos las armas para defendernos, ¿sí?, de lo que nos hacen. De las ofensas que recibimos, tenemos que llevárselas a Dios, porque Él es el que juzga justamente. ¿Qué harías tú cuando alguien te ofende? Tú tienes una forma de responder amenazante, ¿verdad? Tienes una forma de hacer las cosas que pueden llevar a golpes. Y sin embargo, Cristo nos enseña que el cristiano no tiene que ser así. ¿Qué dice la Escritura entonces acerca de perdonar a otros? ¿Alguien le ha ofendido? Dígame así, con su mano. ¿Usted ha ofendido a alguien? Sí. Estamos envueltos en este punto de
ser perdonados y perdonar. La Biblia es muy clara entonces en cuanto al tema. Aquí en Mateo 18:21, lo leímos el día de ayer también. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por otro lado dice Mateo capítulo 6, en el versículo 14, Mateo 6, versículo 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que todo es relativo. Yo perdono, Dios me perdona. Si yo detengo el perdonar a alguien, entonces Dios no me va a perdonar. ¿Es así de clara la Escritura? ¿Es así de claro? Cuando hay ofensas, entonces, mis hermanos, entre nosotros, y aun cuando ofendemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, perdonar a alguien que ha hecho algo contra ti, ya sea relativamente pequeño o una acción sumamente seria, puede en ocasiones convertirse en algo insuperable. Y muchos de nosotros sabemos de este asunto. Algunas veces es un proceso que toma realmente mucho tiempo el sanar el corazón. Sin embargo, la Biblia, que es el libro por excelencia para ser educados y edificados, es muy clara, diciendo que esto es necesario, que aprendamos a perdonar. No hay ninguna condición en esta acción de perdonar. No hay a menos que, sí o pero te perdono. Pero nosotros somos especialistas en poner condiciones para perdonar. ¿Alguien te ha ofendido? Y tú le dices: bueno, y aquel tal vez viene humillado delante de ti, o arrepentido, o reconociendo la falta, y tú le dices: bueno, pues sí, te perdono, pero sí esto, con aires de orgullo que no debe de tener uno. Entonces no debe de haber condicionantes para perdonar. Imagínate que en un pleito en el matrimonio, ella te pide perdón o tú le pides perdón a ella y hay condicionantes. Qué terrible, ¿no? Esa es la forma en que debemos de perdonar o de hacer las cosas. Cuando nuestra guía, nuestro ejemplo a seguir es Cristo, dice que no maldecía, se quedaba callado y encomendaba su causa al que es justo. Hay personas que en el matrimonio que dicen: hermano, es que no sé qué hacer, mi esposo está ahí, díceme lo mismo todos los días y la misma ofensa, y me dice ahora sí, y ahora sí voy a cambiar, y ahora sí, no sé qué hacer, hermano. La respuesta es clara: lleva tu causa a Dios y confía en que Él hará la obra en el que te ofende. ¿Están de acuerdo? Porque la carne tiene otra idea. La carne quiere no olvidar la afrenta. La carne, el deseo carnal dice: no, si me la vuelves a hacer en la siguiente cuaresma, ahora sí te va a ir. Son promesas que no se cumplen y vivimos entonces amargados. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23 dice: Lucas capítulo 23, verso 34. Jesús decía: Padre, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús entonces como ejemplo para nosotros a seguir? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen.
La palabra clara en Jesús era perdónalos. Él sabía el verdadero valor de la palabra perdonar la ofensa. El mayor ejemplo entonces de virtud de una persona valiente fue Cristo, porque Él era Dios. Y Él nos enseña que si Él lo pudo hacer, entonces nosotros también podemos hacerlo, perdonar la ofensa. Vemos entonces que Cristo padeció la injusticia, una cruel injusticia. Su juicio fue el juicio de todas las edades, donde ahí se pudo ver todas las injusticias, los sobornos, todas las formas en que jurídicamente fue ilegal. Y sin embargo, Jesús tuvo que pasar por todo ese momento, porque Él sabía que tenía que pasar por esas injusticias. Y una de las palabras que Jesús menciona finales, dijo: Padre, perdónalos. ¿Qué tienes tú en tu corazón que te impida pronunciar la palabra te perdono? Te perdono. Si tenemos que ser como Cristo, tenemos que entonces decir esta palabra claramente con todo nuestro corazón. Ahora, no es fácil. ¿Alguien sabe que es fácil? No es fácil decir perdón. ¿Es posible? Dice la Escritura: si crees, porque al que cree todo le es posible. Marcos 9:23 dice entonces: porque al que cree todo le es posible. Y si creemos en la palabra de Dios, podemos perdonar. Perdonar, mis hermanos, es posible si creemos en ella y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Alguien que vive conforme a la palabra del Señor, por consecuencia va a poder perdonar, porque ella va a ser su guía. Y si la guía del Espíritu Santo está latente en nuestro corazón, vamos a poder ser guiados por ella y podemos vivir con facilidad la vida cristiana, si la creemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, si no tienes la fuerza para perdonar, y sabes que el perdonar no está en ti, porque cuántas ofendidos han dicho: no, es que yo no siento, es que no está en mí, porque tú no sabes lo que me hizo. ¿Sabe que las mayores ofensas que una persona puede recibir o que recibe en su vida, las recibe en su matrimonio? Son las heridas más crueles, son las heridas más sangrientas en una persona, se reciben en el matrimonio, ¿sí o no? Cuando tú hiciste, mujer, todo lo posible en la mañana, arreglaste la casa y hiciste lo mejor, te presentaste, te pusiste bonita y guapa, porque tu marido va a llegar al rato y llega y él lo último que hace es decirte y darse cuenta que ahí estás. ¿No te das cuenta que arreglé, mijo, aquí la casa? No, la verdad no, todo está igual. ¿No se da cuenta de que algo está produciéndose en tu corazón, sí o no? Una ofensa. Tú te esforzaste, él se esforzó por llegar a casa y encuentra que la esposa no tiene ganas de verte en toda su vida. Algo pasó y ahí está una herida. Tú querías estar con ella, tú querías abrazarla, ella te rechaza. Uy, hermano, se producen heridas horribles, ¿sí o no? Cuando tú la quieres abrazar, él te quiere abrazar y no te dejas, por qué razón, lo que sea. Ahí está la herida. Se producen terribles heridas en el corazón. Pero mis hermanos, ¿será posible perdonar? Si no hay esa fuerza, ese deseo en ti, y no está en ti esto, claro que no. Pero puedes hallarlo en Cristo. Si Cristo vive en mí, entonces ya no vivo yo. Qué fácil, ¿no? Más Cristo vive en mí. ¿Cuántos creen esto? Dile al que está a un lado contigo: ¿quién vive en tu corazón? Espero que ella no vaya a decir: tú, mi amor. Y él va a decir: sí, mi cielo, yo. No. Cristo vive en nuestro corazón y podemos hallar en él el verdadero poder para perdonar. Filipenses 4:13 lo sabe: todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, mis hermanos, ¿borra el perdón el dolor que se ha sufrido? No. ¿Revierte todas las cosas que te han sucedido? No, pero puedes desechar pensamientos de odio, empezar a rechazar todo ese pensamiento de odio y rencor. Y asimismo esa carga que tú llevas. El perdón, mis hermanos, no es solo para la persona que perdonas, sino también para ti mismo. Dicen los conocedores de este tema también, aunque muchos no son cristianos, que el perdonar libera. Esto está en las Escrituras. Ellos se lo piratean de las Escrituras. Pero la Escritura es clara. Cuando tú perdonas, te liberas. De manera que ya no necesitas vivir con esa carga. Tienes que aprender a perdonar. Y dice la Escritura: mas a vosotros los que teméis mi nombre, en Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, libres de toda opresión, porque has perdonado. La palabra, hermanos, cuando la empezamos a soltar, está bien, te perdono, sin condicionantes, sabiendo que esto no es de mí. Porque, hermano y mi querida hermana, tú quisieras otra cosa, ¿sí o no? ¿Verdad? Para el que te ofendió. Pero ¿qué dice la Escritura? Si tú perdonas, yo también te perdono. ¿No es una de las frases del Padre nuestro? Padre, y perdona nuestras ofensas, como también ¿qué? No, hermano, no soy yo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. La pregunta es cierto que perdonas? ¿O nada más quieres recibir el perdón de Dios? ¿Es cierto que perdonas al que te ofende? El que perdones a alguien, a tu cónyuge, a tus hijos, a aquel que te ofende, no significa que lo que te hayan hecho es aceptable. Claro que no. O de que ninguna manera sea algo bueno, no. Pero es necesario que tú aprendas a perdonar. Oseas, el profeta menor de las Escrituras, claro, no voy a buscar al hermano Oseas entre la iglesia, está aquí en las Escrituras. Este profeta aprendió a perdonar a la infiel de su esposa. Una y otra vez esta mujer fue infiel a su esposo, y él iba con Dios y le dice: Señor, esta mujer está infiel, ¿qué hago? Ve y rescátala una vez más. Ahora, él iba no en sus propias fuerzas, él tenía ganas de abandonarla, dejarla y yo ya no quiero nada con ella. Pero el Señor le decía: ve con ella y paga el rescate, porque la habían tomado por esclava y andaba en una vida infiel. Y una vez más, Oseas la tomaba, ¿sí? La hacía su esposa una vez más. Está bien, te perdono. Una y otra vez el profeta Oseas aprendió a perdonar. Hermanos, el perdonar no está en nosotros. El perdonar es de Cristo. ¿Están de acuerdo? Y si Cristo está en nosotros, bueno, tenemos y debemos de esforzarnos por perdonar y recibir el perdón también si hemos ofendido a alguien. El apóstol Pablo también lo tuvo que aprender. Él intercede en la carta de Filemón. Es una carta pequeña, muy pequeña, pero Pablo le habla a Filemón ahí sobre un hermano llamado Onésimo. Es muy sencillo el asunto, pero Filemón no quería perdonar a Onésimo, porque Onésimo tiempo atrás había fallado. Se había robado el dinero, era un esclavo de Filemón, porque en aquellos tiempos todavía se usaba el tener esclavos, y Onésimo era un esclavo de Filemón, y Onésimo se va, huye, llevándose dinero de Filemón. ¿Qué ganas tenía Filemón de verlo? ¿Sí o no? Claro que no,
porque me transió. Se fue. ¿Y quién más que cuántas cosas se llevó? Dime si eso no es una ofensa. Dime si alguien no ha hecho eso contigo en tu negocio. Te fraudió, te hizo, tus hijos. Tú les diste lo mejor y al final se llevan todo. Te dejaron medio en bancarrota. Y ahí está. Ahora Pablo le dice a Filemón: Filemón, recíbelo. Si antes nos era inútil, dice, hoy es útil para el reino. Y Filemón decía, no, es que tú no sabes lo que me hizo, le decía a Pablo. Y Pablo decía, mira, recíbelo por amor a mí. Dice, perdónalo, recíbelo. Haz de cuenta que me recibes a mí, le decía Pablo a Filemón. Y lo que él te deba, yo te lo pago. Ese sí es verdaderamente vivir en la integridad de la palabra, ¿sí o no? Y lo que él allá te deba, yo te lo voy a pagar. ¿Cuánto? Ponlo a mi cuenta, le dice ahí a Pablo a Filemón. Y Filemón no tuvo más que decir, Pablo, hermano Pablo, por favor, no diga eso. Si usted me lo dice así, me convicta eso. Yo sé que usted es un hombre de Dios. Yo voy a hacer lo que dice las Escrituras. ¿Y qué hizo? Lo reciben a Onésimo. Ahora, Onésimo había cometido una falla. Tuvo que llegar arrepentido con Filemón porque le había transeado. Y él vivió algún tiempo en Roma porque era la ciudad donde todo mundo que huía de algunas situaciones peligrosas llegaban a Roma. Porque ahí era la ciudad donde todo se perdía, donde todo era perdonado, era la capital del desastre. Filemón tuvo que aprender a perdonar por la intercesión del apóstol Pablo. Perdónalo. Hermanos, los hombres espirituales en tu vida tienen que llevarte a que tú perdones a alguien, que no puedas y que no debas vivir con esa ofensa. Y que tú no puedas decir, hermano, es que tú no sabes lo que me hizo, es que una y otra vez ella esto, es que él una y otra vez así es. ¿Qué importa? No necesitamos saber. Lo que dice la Escritura es que tú tienes que aprender a perdonar. Las ofensas en el matrimonio, qué terribles, ¿no? El pastor ayer nos enseñaba exactamente lo que es el perdón. Es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Es la remisión, eximirlo de culpa a alguien. Ese es el perdón. Cuando alguien viene y te pide perdón, tú debes de decirle, está bien, te perdono. Lo eximes de toda culpa. Y no vas a volver a la mañana siguiente y al siguiente día a recordarle lo que hizo. Porque esa área la maneja muy bien Satanás, en recordarnos lo que hicimos, ¿sí o no? Y viene y te dice, tú eras así, tú eras esto otro, ¿por qué eres así? ¿Crees que Dios va a bendecirte? No, y él empieza a acusarte. Nuestra labor es perdonar y dejar a un lado la ofensa. Eximir de pena, de culpa, aquel que te ofende. Qué tremendo, ¿no? No volver a traer al recuerdo la ofensa. Las ofensas son una triste realidad en el matrimonio, mis hermanos. El Señor Jesús dijo claramente que es imposible que no vengan tropiezos. En Lucas 17:1 así lo dice, que es imposible que no vengan tropiezos. Pero en el matrimonio, hermanos, no todo es color de rosa como nos enseñaron a los recién casados, todo va a estar bien. No, la verdadera enseñanza es la fidelidad, que si permanecemos en ella, aunque las cosas no sean como nos decían o como los pintan las películas en cuanto a una relación de matrimonio, no, van a venir y han venido las pruebas, ¿sí o no? Todo ese amor que se brindaba en el noviazgo, en el principio del matrimonio, pero a medida que pasa el tiempo se pierde toda esta sensibilidad al respeto, al cariño, y las discusiones, mis hermanos, comienzan a subir de tono, ¿sí o no? ¿Sabe a lo que me refiero?
Las discusiones comienzan a subir de tono. Y cada día se vuelven más recias y ofensivas si no hacemos un alto en ello. Si antes eran palabras, ahora vamos a decir lo que más ofende, la palabra que más le duele, yo se la voy a decir. Ella también tiene sus palabras para ofenderte, para decirte y denigrar tu corazón. Entonces, si no ponemos un alto en ello, las discusiones van a subir de tono y se volverán cada vez más ofensivas. Santiago, vaya conmigo al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. Entre tú y yo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Claramente aquí nos está dando la clave de dónde sale todo lo malo que hay en nosotros, de nuestras pasiones. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde entonces, mis hermanos, vienen todas esas ofensas? Viene toda esa carnalidad para no perdonar, para ser ofensivos, para no ser amorosos, para no perdonar a los demás. ¿De dónde sale todo eso? De un corazón, de nuestras pasiones, fuera de la voluntad de Dios. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Sí, el Señor Jesús dijo que era imposible que no vinieran tropiezos, pero también dijo, ay de quien vienen esos tropiezos. Ay de ti si tú eres piedra de tropiezo para alguien, por cuanto no perdonas. Ay de ti, dice aquí decía en Lucas capítulo 1, nos está hablando de esta manera. Cuando hay pleitos, pues habrá ofensas, ¿verdad? Antes nomás, a lo mejor en la pareja, en el matrimonio, pues nomás se veían feos, ¿verdad? Se veían así. Y él intuía que ella estaba enojada. Él sabía que ella no quería nada con él. Y ella lo veía a él y decía, está enojado porque ya se le paró aquí una vena que se le sale aquí en la frente. Porque ya se le puso el pelo acá de este lado así. Porque, y van descubriendo que está enojado. Que está enojado. No se le acerquen ahorita. ¿Sí o no? Vamos conociendo. Pero mis hermanos, si no cuidamos esto, van a venir las ofensas y cada vez van a ser peor. Cada vez va a ser más terrible la guerra, la lucha ahí de autoridad en el hogar. Y antes se veían así, pero hoy no, hoy dices, hoy hablas, ¿sí? Hoy dices que ya no era un pleito, ahora es una ofensa. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Escuchó bien? En las muchas palabras no falta el pecado. Proverbios 10, 19. Quiere decir que ten cuidado cuando tú te enojes. Puedes enojarte, pero debes de cuidar lo que hablas. ¿Sí o no? Y tú eres así, le dice él a ella. Y es que tú te portas así. Y ella también dice, no, tú, y tienes, y poco hombre. Y ella, no, pues tú. Y empiezan a subir el tono de sus palabras. Por eso dice aquí, Proverbios, en las muchas palabras en el pleito, porque ya no pueden callarse. Ya están fuera de control en el pleito, ¿sí o no? Él le dijo, pues ella le dice, y hasta los niños entran al quite también, y ya toman partido. En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Cómo tenemos que cuidar cuando estamos en una discusión en el matrimonio, no? ¿Cómo tenemos que decir las cosas? Mas el que refrena sus labios es prudente, dice aquí Proverbios 10.
Mas el que refrena sus labios, le pone, es un freno, no cree que es un caballo. Le puse freno a mis palabras, que no pareció freno, pero sí era. Es prudente. ¿Cuántos prudentes quieren ser aquí en esta mañana? Prudentes. Mas el que refrena sus labios es prudente. Y los hermanos, tenemos que aprender a perdonar. El perdonar la ofensa significa que nos damos otra oportunidad para un nuevo comienzo. ¿Cuántos matrimonios han gozado del perdón? La ofensa ha sido perdonada y tú dices, estoy agradecido, gracias mi hija, gracias mi hijo, dice ella también, gracias porque me perdonas. No, yo también te dije. Perdonar significa que nos damos una oportunidad para un nuevo comienzo, ¿sí o no? Y te levantas en la mañana con ganas, feliz, porque hubo perdón allí en tu matrimonio, porque hubo perdón en tu hogar, porque las cosas están tomando un buen tono allí en el hogar. Dices, te levantas gozoso, feliz, con una oportunidad para seguir adelante. Es importante, mis hermanos, que entendamos que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Elegir el perdonar significa que debes acercarte a Dios de rodillas y decirle, Señor, dame fuerzas para poder perdonar, porque no está en ti, como lo hemos dicho al principio. Esto es elegir y no permitir que los pensamientos de odio, de rencor, gobiernen tu corazón. Esto es elegir el acercarse a Dios para encontrar ayuda y oportuno socorro y consuelo, en vez de vivir en el pasado y pensar que nuestros sentimientos quieren otra cosa y vamos a hacer lo que ellos digan. No, el perdón es por encima de toda actitud o un sentimiento. Quien cuando maldecía no respondía, dice la escritura en 1 de Pedro, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Ni aún, mis hermanos, ni aún las amenazas son válidas en un pleito matrimonial. Ni aún las amenazas son válidas en una situación difícil en el hogar. Cuida de todo lo que hablas y de todo lo que tú dices, de todo cómo mueves tus brazos, tu cuerpo, para que no sea como una amenaza. Tú tienes que tener un control de todo lo que tú eres para que el perdón sea efectivo, ¿sí o no? Si tú le dices, te perdono, y te vas y te das la media vuelta, algo quisiste decirle. Ella lo interpreta muy bien, él lo interpreta correctamente, que no fue un perdón correcto, ¿sí o no? No hubo ahí esa esencia de Cristo en esas palabras. Y te vas y te encierras en tu cuarto y no sales en 3 días. ¿Qué perdón es ese? Ya te dije que te perdono, no me hables otra vez. No me toques la puerta, no voy a abrir. Miren, se ríen porque eso sucede hasta en las mejores familias. Que él también hace su berrinche, ¿sí o no? Él se va con mami y ella pues, le habla y, mijo, no vas a abrir. Ya te perdoné, pero ahorita no voy a ir, no siento ir. Ya, tú aguántate ahí en la casa y a ver qué. No, porque tú estás amenazando. Tú estás siendo ofensivo en lugar de verdaderamente perdonar. Porque el perdón que tú estás dando no concreta verdaderamente el perdón de Dios ahí. Entonces, por más que tú ores y por más que tú te encierres 3 días ahí, tu encierro eclesiástico en tu cuarto, mira, no va a funcionar nada, como dijo el pastor ayer. No va a haber nada. Dios no va a responder. Cerrará los cielos porque tú has cerrado tu corazón para perdonar. Qué tremendo, ¿no? El pastor ayer estaba diciendo de una mujer judía que en el holocausto contra los judíos mencionó la historia, el testimonio, y sí hay un libro, una película, y en nuestros inicios de cristiano, esas eran las películas que veíamos, muy, muy interesante. El libro igualmente, de cómo narraba ella, cómo había sobrevivido a toda esta situación del holocausto nazi.
Pero también yo supe de una mujer que se llamaba Eva Moses. A lo mejor ustedes han escuchado a esta mujer también. Era una gemela. Y ya me había refrescado un poco de la historia en la mañana sobre esta mujer que se juntaron, encontraron a uno, porque había cazadores de nazis, ¿no? Encontraron uno por ahí, ya de 95 años, el hombre que había participado, no directamente en la masacre ni en asesinatos de judíos, sino él era el contador. Él, ya saben, contaba todo lo que, los maletas, los relojes, todos los dientes de los cadáveres que servían, y todo llevaba la cuenta. Y entonces, indirectamente, también lo hicieron culpable. Pues lo encontraron, lo agarraron. Entonces dijeron, ahora necesitamos gente que haya sido afectada por la vida de este hombre de 95 años. Y ahí está. Entonces encontraron por ahí varios judíos que todavía vivían, pues empezaron a salir de diferentes países, y yo voy porque iba a haber un juicio contra ese hombre. Y ahí también fue Eva, que ella ya tenía 85 o casi 90 años también, pero también fue ella. Y su hermana ya había muerto, no murió su hermana gemela no murió en los holocaustos, sino pues murió años después. Pero ella empezó a narrar cómo cada uno narraba delante del juez todas las atrocidades que habían hecho, ¿no? Y pum, una sobre otra. Pues era para darle realce ideológicamente a las atrocidades, registrando todo. Entonces le tocó a Eva. Dice, yo simplemente quiero decir que lo perdono. Soltó la palabra perdón. Entonces, y porque todos los demás compañeros de ella se le echaron encima, porque ¿cómo que lo perdonas? No podían dar crédito a que ella perdonaba, porque habían muerto todos los familiares, los padres de esta Eva, y toda su gente, primos, familia, habían muerto. Lo único que le quedó era su gemela, que también sobrevivió. Pero cuando ella dijo, yo lo perdono, yo no quiero vivir atada al rencor ni al odio. Y dice que fue con él, porque hubo un momento en que se levantó de su asiento Eva y fue con el anciano acusado, y le dijo que por qué no decía él todas las cosas que habían pasado, y que pedía perdón públicamente. Entonces dice que él la abrazó y le dio un beso a ella, y esa acción se hizo viral, y salieron gentes que habían estado en los holocaustos en contra de Eva, porque cómo era posible que abrazaba a un hombre que había sido partícipe de la destrucción de toda su familia y de muchas gentes más. Ella simplemente dijo, yo lo perdono. No debemos de vivir con amarguras en nuestro corazón, y lo perdonó. Es una acción de valor, ¿no? Es una virtud que no todo el mundo tiene, porque todos querían venganza, todos querían que ese hombre pagara. Pues ya lo que le quedaba de vida, que hicieran algo con él. Mis hermanos, me mostró mucho esta historia de esta mujer Eva Moses, donde con todo lo que pasó ella, porque él narraba también todo lo que ella pasó ahí de pequeña, cómo la separaron de su hermana, porque a los gemelos les hacían experimentos muy diferentes a todos, porque querían saber cómo era eso de los gemelos, cómo se daba, cómo uno podía recibir el afecto del otro, porque cómo se conectaban entre sí en la emoción. Entonces sus tratos les inyectaban cosas muy terribles, ¿no? Ella lo traía ahí, y ella había guardado todos esos años lo que había en su corazón, hasta que ahí pudo soltar, yo lo perdono, yo lo perdono. ¿Cuánto tiempo vas a cargar todavía eso en tu corazón? Si un cristiano es llamado a mostrar el carácter de Dios, exactamente en este tipo de actividades, perdonar. Porque la ausencia de perdón en uno, mis hermanos, simplemente va a manifestar las obras de la carne. Gálatas, vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20.
Mire lo que dice idolatrías, ¿lo tiene? Gálatas 5:20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es claro, mis hermanos, que si la ausencia de perdón en nuestras vidas no está en nosotros, hay ausencia más bien de perdón, manifestaremos las obras de la carne, que es odios, rencores, enemistades, pleitos, disensiones, ¿sí o no? Si no hay perdón en mí, yo voy a tener odio, rencor, amargura, resentimiento, y lo voy a guardar. Y sabes, ese se guarda muy bien por años, pasa tan desapercibido como lo más que se pueda, pero está dañando tu corazón. Es como el cáncer, tarde que temprano va a surgir y va a haber una destrucción ahí en tu corazón, y tú vas a decir, ya, yo soy Dios, yo ya no quiero nada, y vas a renegar de Dios, no vas a querer con tu esposa nada, ni aún tus hijos o el llanto de tus hijos va a ser capaz de detenerte y abandonas tu hogar. Tu esposa no vas a ser capaz de ver que tu esposo te dice, mija, no hagas eso, quédate aquí en casa, aquí está tu hogar. Ni el llanto de tus hijos, mujer, te va a poder detener para irte con el otro. Claro que no, porque no aprendiste a perdonar. Y por lo tanto, las obras de la carne toman su fuerza, su naturaleza en tu corazón. Perdonar es de valientes, mis hermanos. Perdonar es de valientes, porque se manifiesta la naturaleza del carácter de Cristo. ¿Cuántos saben que no es fácil perdonar? Ayer el pastor igualmente nos enseñaba de aquel hombre que le perdonó toda la deuda que tenía a su siervo. Aunque era una historia que nos enseñaba de cómo tenemos que perdonar. Perdonar es de valientes. Equivocarse, mis hermanos, es un defecto común. Todos lo tenemos. ¿Están de acuerdo? Pero pedir perdón y perdonar es una virtud de pocos. Yo te voy a pedir que cuando haya un conflicto con tu esposa, con tus hijos, con alguien, que tú sabes que hubo un conflicto, no lo dejes para, bueno, ahí pues ya se le pasará, porque así somos dados, ¿sí o no? Ya se le pasará y ya se contentará. No pierdas la sensibilidad en tu corazón y ve con él, ve con ella, ve con tus hijos y dile, mijo, yo quiero pedirte perdón. Y a lo mejor dices, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo te dije algo que no debería de haberte dicho. Te dije una palabra que no te gusta. No me pasó nada. Te estoy hablando. Voltea a verme. Veme a los ojos. Quiero pedirte perdón. No rechaces el que reciban esa palabra que tú estás dando. No lo cambies el perdón por otra cosa. El olvido, el tiempo. Bueno, ya se le pasará. No. Yo recuerdo una vez una de tantas pues que le dije a mi hijo, pues dije algo que no, me hizo enojar, como muchos papás se enojan con los hijos, ¿sí o no? ¿Hay papás aquí que se enojan con sus hijos? Y los que no, pues o no tienen hijos o no se enojan. Yo me enojé, algo hice indebido, me metí a mi cuarto y yo dije, yo soy el papá, ¿no? O sea, yo mando ahí, yo. Y el Señor me dice, ve y pídele perdón. Pero yo le daba mis razones al Señor, pero no valieron. El Señor, ve y pídele perdón. Perdón, le fui, perdón. Entonces me levanté y llegué al cuarto. Lógicamente mi hijo no me recibía así como con los brazos abiertos y haciendo fiesta. Claro que no, él estaba disgustado conmigo también. Yo le dije, hijo, quiero pedirte perdón. Verdaderamente, mis hermanos, no fue fácil para mí. Lo digo ahorita bien, pero yo tuve que ir. Bueno, sí, pero había algo que me estaba guiando a hacerlo y yo sabía que era Dios, ¿no?
yo sentía gozo y le dije, hijo, perdóname. Y cuando él me dijo, lo desarmé con ese perdón que yo le pedí. No te preocupes, papá, ¿cómo crees? Si al contrario, pues yo también. Yo me sentí también porque lo hice y salí del cuarto y dije, ¡ay, Señor, que lo hice! Salí bendecido yo. Es una práctica que no debe ser olvidada en el matrimonio, mis hermanos. Es una práctica que tú debes de tener a diario. Perdóname. Porque eso es una virtud de valientes y manifiestas el carácter de Cristo en tu vida. Porque también es una oportunidad para crecer en la humildad. No. Yo estoy para que me vengan a mí a pedir perdón. Yo no hago nada malo. Y estás ahí con ese orgullo. No, tienes que aprender a ser humilde. Y cuando tú aprendes a pedir perdón, estás en el camino para crecer en la humildad. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Mis hermanos, es tan abrumador, voy a terminar. Es tan abrumador todo lo que el tema del perdón abarca en las Escrituras. De principio a fin, si estamos viendo en Génesis, Apocalipsis, cada uno de los libros es abrumadoramente hablando del perdón. Pero es tan abrumadoramente triste, escuche, lo poco que se practica entre nosotros. No se practica. Pero vimos que el Padre nos perdona en relación a lo que nosotros perdonamos cuando nos ofenden. El no perdonar, mis hermanos, es una puerta e invitación a que Satanás entre y gobierne en el corazón. Según 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, ¿ya lo tiene? 2 Corintios capítulo 2, verso 10. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. ¿Está de acuerdo? Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando perdonamos, no le damos ventaja al adversario que tome sobre nosotros. Y él no puede gobernar nuestras vidas entonces, porque vivimos en el ámbito del perdón. La mayor parte del terreno ganado por Satanás en nuestras vidas es por la ausencia de perdón. La virtud de perdonar es de valientes. La virtud de perdonar es de valientes. Mateo capítulo 6, vaya al libro de Mateo capítulo 6, en el verso 12. La oración por excelencia dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo qué? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué bonito es cuando le decimos, Señor, perdóname, Señor, sí, te fallé. Pero el Señor dice también, si yo te perdono, pero tú también tienes que perdonar al que te ofende. Porque es fácil querer estar bien con el de arriba. Levantamos nuestras manos y aún cantamos y decimos cosas bonitas, pero eso no refleja verdaderamente la vida cristiana. Es cuando nosotros perdonamos al que nos ofende. Perdonamos la ofensa de nuestra esposa. La esposa perdona a su esposo. Cuando vivimos en ese ámbito, es cuando no le damos ventaja al adversario. La virtud de perdonar es de valientes, mis hermanos. Por eso dice aquí, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores, perdonamos. La virtud de Cristo, mis hermanos, fue tal
que Él perdonó todas nuestras ofensas. Y Él dice, y nunca más me acordaré de vuestras ofensas, dice Hebreos 10, y nunca más me acordaré de vuestras ofensas. No volveré a traer yo memoria. Dios no va a venir a decirte, a ver, tú hiciste esto y esto y esto otro. Está borrado, mi hermano. En Cristo está borrado por la sangre del Cordero. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué cosas tan terribles hiciste? Qué vergüenza dan recordarlas, ¿no? Ahí están, las tenemos aquí, no se fueron. Pero Cristo las borró en el libro, sí, de la vida. No más rencores, no más pecados de los que tú hiciste. Está borrado. Quiere decir que cuando tú y yo vayamos delante del Señor, el Señor no te va a decir, yo me acuerdo cuando viste estas películas, yo me acuerdo cuando estabas en tu cuarto solito y esto, yo me acuerdo cuando en el baño esto, y yo me acuerdo cuando esto, yo me acuerdo cuando la golpeaste, sí, la agarraste. No, todo eso en Cristo, si estamos en Cristo, queda borrado. Qué bendición, ¿o no? Qué bendición el saber que lo que yo hice, el Señor ya no se acuerda de ello, ya no lo trae a memoria. ¿Por qué? Nosotros lo traemos a memoria en ocasiones de lo que hizo ella, mi esposa, o de lo que hizo el esposo, o de lo que hicieron los hermanos. Las Escrituras, mis hermanos, nos enseñan en todas partes que aquellos quienes han sido perdonados, escuche esto, tienen mucho mayor deber de perdonar a otros. ¿Cuánto te perdonó el Señor? Como el deudor de ayer, que lo vimos en las Escrituras. ¿Cuánto era la deuda de este hombre que debía? No, inmensa. El pastor decía, pues puedes tener sabe cuántas vidas y jamás pagarás esa deuda. Pues el resultado de lo que este hombre hubiera hecho cuando fue perdonado de la inmensa deuda era perdonar la deuda que tenían con él, ¿sí o no? Pero no lo hizo así. Por eso las Escrituras nos enseñan por todos lados que la veamos, que aquellos quienes han sido perdonados tienen mucho mayor deber de perdonar a otros y no guardar en el corazón, según Colosenses capítulo 3 verso 13 lo dice. Colosenses capítulo 3 verso 13 así lo dice. ¿Ya lo tienen? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, recuerden que el pastor ayer lo habló muy bien sobre este asunto también, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Hermano, no tenemos escapatoria. O perdonamos o perdonamos. ¿Están de acuerdo? O perdonamos o este no es nuestro lugar. ¿No es así de sencillo? Dice aquí, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y vaya que se da, ¿sí o no? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiero pedirle que se ponga de pie. El primero en pedir perdón es el más valiente. ¿De acuerdo? El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. No está en la Biblia, pero es un buen principio. Lo voy a repetir. El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. Cierre sus ojos, Padre. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón.
Tú sabes lo que cada quien tiene que hacer de su vida cristiana. Y muchos se podrán escudar: es que no sabes lo que me hizo, es que se lo merecía. Hermanos, el pastor ayer nos dijo que lo único que merecemos es el castigo eterno, el fuego eterno. Eso es lo que merecemos todos. Pero en Cristo Jesús, mis hermanos, podemos tener la gracia y el perdón para que nosotros llevemos, como fuimos perdonados, en esa amplitud de la palabra, perdonar la ofensa. Oh Señor, Espíritu Santo, que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos en todo esto. Que cada uno, Señor, de los que escuchamos tu palabra, tanto ayer como hoy, hay mucho que poner en práctica, Dios. No hay para dónde hacernos, sino simplemente perdonar. Obedientes a tu palabra, perdonar la ofensa y vivir consagrados para ti, Dios. Yo quiero que pienses un poco nada más en lo que te ofendieron o en lo que tú has ofendido, de palabra o de hecho. Cristo mismo es nuestro ejemplo a seguir, la virtud por excelencia en Cristo. Quien cuando lo maltrataron, Él no maldijo, no amenazó inclusive. Él no dijo con amenazas lo que iba a pasar, no. Simplemente habló lo necesario, lo que era de edificación. Padre, en el nombre de Jesús, todos tenemos que poner de nuestra parte para vivir en armonía, en el perdón, Señor. Como tú nos has perdonado, que nosotros perdonemos las ofensas también que hemos ocasionado o que nos han ocasionado. Señor, yo perdono al que me ofendió. Yo perdono al que me ofendió, Padre. Te damos gracias, porque así lo dice tu palabra claramente, en el nombre de Cristo Jesús.